¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? A ver si... Bueno, buenísimo. Genial, genial. Está bueno tener un poco de feedback del otro lado. Se siente un poco raro esto de hablarle a una pantalla o a una cámara. Bueno, no sé si está Tomás, pero bueno, Tomás, un Tomás, creo que hay varios, me había preguntado qué íbamos a ver hoy. Yo no llegué a... Me quedé colgado, perdón. No llegué a responder muchos de los mails que ustedes me mandaron ayer, diría. Pero bueno, hoy a lo largo del mediodía y la tarde seguramente los responda, así que no se preocupen. En el mail de Tomás me preguntaba qué íbamos a ver hoy y bueno, la idea de hoy es ver un poco más en detalle y más como corresponde el tema de funciones, que la clase pasada, no sé si, espero que, a ver, esta es la primera clase también que tenemos con la gente de la noche, así que bienvenidos, eso es importante. Espero que hayan podido ver las clases de la mañana que finalmente logramos subir grabadas a YouTube. Por el momento la idea es seguir haciendo eso. Yo todos los miércoles voy a dar clases a la mañana, esas clases se van a grabar y en la medida de lo posible se van a subir a YouTube para que tanto el curso de la noche como el de la mañana puedan acceder y puedan tener las clases, ¿sí? De todas maneras, creo que sería interesante mantener estas reuniones de los sábados, porque si no, no nos va a alcanzar, creo yo, para ver todo. O sea, seguramente ustedes necesitan algún tipo de guía para abordar el material teórico. Me gustaría poderles dar el máximo apoyo posible. Lamentablemente no es posible tener 3 clases a la semana, pero si mantenemos la clase de los miércoles subiendo los videos y tenemos estas clases también los sábados, creo que podemos abordar a grandes rasgos los temas teóricos y la práctica de manera comprensiva. Les repito que me pueden escribir cualquier duda a mi mail. Mi mail es decortaalvarez@gmail.com. ¿Sí? Ahí está mi mail, y entonces ahí me pueden, pregúntenme todas las dudas que tengan, me las preguntan y yo siempre voy a intentar responderlas. A veces no me da mucho tiempo, pero por lo general respondo, creo yo, bastante rápido. ¿Hay alguna duda, sobre todo la gente de la noche, que es la primera vez que tenemos un encuentro así interactivo? ¿Alguna duda administrativa, burocrática sobre cómo abordar el material? Respecto a eso del material, vayan planteando las dudas si quieren, yo los voy leyendo por el chat. Yo creo que la forma de abordar esto es ir mirando el cronograma. El cronograma está armado como si las prácticas fueran los miércoles, ¿sí? Así que los de la noche como que se pueden acoplar a ese cronograma. Y es ir leyendo los capítulos de los temas que estén listados en el cronograma, y después hacer ejercicios de la guía práctica todos los que se pueda, y ejercicios de examen un poquito más adelante, también todos los que se pueda. Y para eso tienen, a modo de material teórico práctico, si se quiere, unas notas de clase o bueno, un montón de documentos que yo les subí al sitio web, muchos escritos por nosotros, específicamente para vincular la teoría que vemos en este curso con la práctica que vemos en este curso. Son fundamentales esas notas, se las recomiendo fuertemente. Y yo generalmente me apoyo mucho en lo que dice ahí, o más bien hice esas notas en base a cómo yo doy la clase práctica para las prácticas, así que se las recomiendo. Los capítulos de la teoría, bueno, entiendo que algunos y algunas ya lo habrán comprado cuando arrancó el cuatrimestre. El resto, buscando en internet, ¿sí? Yo estoy seguro que el libro de Di Caro Gallego, al menos ese está seguro, y el de Venturini Kicillof, creo que con un poco de maña se consigue también. Obviamente,
yo no se los puedo subir al sitio por cuestiones de derecho de autor, pero bueno, buscándolo se encuentra, se encuentra. Y si no, bueno, escríbame un mail y vemos cómo hacer. Graficar en la hoja, en R3, Agustina tiene dudas. No, esos gráficos no se van a evaluar, no sé si estabas la clase pasada, recordás esa parte, que es que, primero, no se va a evaluar dibujar en general, ¿sí? A nadie le importa si se van a dibujar o no, y R3 en particular no se les va a tomar. Sí se les va a pedir a veces que hagan algún gráfico en R2, pero a modo de figura de análisis, ¿sí? Y sobre todo, lo fundamental es saber graficar en R2 para temas que vamos a ver más adelante que requieren graficar, pero no como el resultado del ejercicio, sino como parte del procedimiento, ¿sí? Y R3, lo que se tiene que llevar de ahí es esta noción de cómo estamos trabajando, cómo hacemos para ampliar dimensiones, cómo funciona el tema de las intersecciones entre superficies, las trazas, todo eso es importante. Y el concepto de curva de nivel va a ser fundamental para el resto, o sea, para algunas cosas que vamos a ver hoy, de hecho, igual lo vamos a revisar, lo de curva de nivel, y para cosas más adelante en la materia. Las notas de clase, no las mandé por mail, están todas en el sitio web. Recuerden, el sitio web es fundamental, tienen que ingresar ahí sí o sí, ahí tienen el cronograma, tienen todo. Pues si no lo tienen, me lo piden por mail. Las notas son las que aparecen como repaso, no sé si como repaso, las notas de clase que yo digo y el resto de los documentos están en el material complementario del sitio web. Mira, Florencia comenta que los capítulos de la teoría, o sea, los libros, supongo, están en el grupo de WhatsApp. Así que para quien preguntaba antes, pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Si alguien puede, quizás poner el link del grupo de WhatsApp en este chat para que el resto pueda ingresar, estaría buenísimo. Bueno, Mica también menciona lo del grupo de WhatsApp. Horacio. Tenés razón. En el video yo digo que hay un cronograma que tiene una fila por semana, en el video de una de las clases anteriores, Horacio, pero al final lo cambié y lo hice un poco más preciso el cronograma y les puse clase por clase, de alguna forma lo que tendrían que ir leyendo, cosas que se puedan ordenar, que es un poco mejor, de decir, bueno, lunes leo tal cosa, miércoles leo tal cosa, jueves tal otra, y después veo la práctica. Algo así, es cierto. Disculpen esa confusión, pero creo que fue para mí mejor. Ahí están mandando, a ver. Todo lo que es trigonométricas, en general, no va. De hecho, tienen un documento que está subido al sitio que dice ejercicios que no van, y ahí tienen detallado todos los ejercicios que no van, y van a ver que muchos de los que tienen funciones trigonométricas no van, no porque sea particularmente difícil trabajar con funciones trigonométricas, sino porque, bueno, requiere alguna lógica que uno debería recordar de análisis 1, y muchas veces no es el jugo de la cuestión, ¿sí? Pero sí van a entrar en límites, por ejemplo, ya que mencionabas, Florencia, así que trigonométricas en límites va a entrar, no se olviden que son las trigonométricas, simplemente en el documento de ejercicios que no van, los que diga que no van, y el resto sí. ¿Es ventajoso elegir uno de los dos libros? Pregunta Mateo. Sí o sí, elegir uno de los dos, sí, creo que esa no es tu pregunta, pero igual lo aclaro, ¿sí? Uno, no vayan a leer los dos porque son iguales, prácticamente, ¿sí? El libro de Icaro es más extenso y un poco más detallado, creo yo, sobre todo para la primera parte, de límites, hasta límites, derivadas, hasta ahí más o menos, después sigue más o menos igual. Pero sí, el de Icaro es más detallado y por lo tanto es más largo. Entonces, bueno, está eso, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes históricamente han elegido el Venturini Kicillof. No sé bien por qué, pero yo creo que tiene que ver con esto de que es más conciso, va un poco más al hueso ¿sí? de la tira, y bueno, es lo que uno generalmente busca en el material quizás. Así que bueno, esas son las diferencias. Curva de nivel, optimización. María pregunta...
María, yo en otro horario los sábados no voy a poder dar estas clases, así que van a tener que elegir quizás entre el apoyo a estadística o el apoyo a análisis, que esto sería algo así. De todas maneras, esta clase va a estar grabada, así que la podés ver expuesta, así que podés ir a tu clase de estadística y después mirar el video de esta clase. El material por WhatsApp, ahí mandaron el link perfecto, de WhatsApp y el del sitio, gracias. Bueno, a los 40 minutos se corta, ¿vieron? A veces no, pero bueno, muchas veces se corta. Así que, bueno, si se nos corta, todo el mundo vuelve a ingresar con los mismos datos, ¿sí? Y seguimos con la clase sin problema. Mateo, vos decías que el libro de Venturini está caro, supongo, en Mercado Libre. No hace falta que lo compren, insisto que creo que está disponible digital en internet. Hay que buscarlo un poco, pero creo que está. ¿Hasta qué ejercicio deberíamos hacer aprox después de la clase de hoy? Bueno, todo eso lo tiene en el cronograma, ¿sí? Pero la idea es que empecemos a ver quizás un poquitito de límites para que ya puedan empezar a ver eso. Así que, digamos, de mínima diría todo hasta límites, ¿sí? Que es un montón, ¿sí? Sobre todo si bueno, con todo esto del quilombo quizás no empezaron porque esta recién es la primera clase presencial. Ahí va a haber que hacer como un catch-up. Y si llegamos a ver algo de límites, que igual no creo, el tema de límites, empezar a abordarlo despacio, igual límites es como un gran tema, se evalúa, es difícil, así que vamos a tomarlo como con calma. Bueno, ahí están pasando, mirá, pasaron el PDF de Venturini, bueno, yo como que no lo vi. No, genial, Mica, gracias. Mica Araujo mandó ahí el link, mírenlo, y ahí pueden agarrar el libro. Bueno, cualquier otra duda administrativa o burocrática, me la pueden escribir al mail, no hay ningún problema, así ya arrancamos y no se aburre el resto. Y bueno, quedo en responderle los mails. Bien. La idea, entonces, les decía, es que empecemos a discutir funciones. ¿Sí? Yo ahora voy a dejar de ver el chat, posiblemente lo voy a mirar cada tanto, pero no me quiero colgar, así que nada, tengan eso en cuenta. Vamos a ver entonces funciones, y nosotros habíamos visto en análisis 1, ¿sí? En análisis 1, que hay dos conjuntos, el conjunto de las X y el conjunto de las Y's, y veíamos que a este conjunto que le decíamos dominio de la función, y a este conjunto le decíamos codominio, y no sé si esto lo llegaron a cachar del todo bien, pero contenida dentro del codominio está la imagen de la función, y veíamos que una función tiene como ciertas particularidades, como que cada elemento del dominio tiene asignado un elemento en el codominio, y que puede pasar que dos elementos distintos del dominio tengan un mismo elemento en el codominio, pero no al revés, ¿sí? Eso es fundamental. Es decir, un elemento del dominio no puede tener asignados dos elementos del codominio, ¿sí? Solo uno puede tener. Y bueno, la idea es que concluíamos de alguna forma, o decíamos las funciones son una relación entre sus elementos y tienen que cumplir ciertas características. Y con esa definición, que está muy bien, uno llega a análisis 2 y lo primero que vemos es representación en R2 y empezamos a ver cosas como esta. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ahí tenemos una circunferencia en representación en R2, che, eso no es una función. Y es cierto, digamos, si esto es la gráfica, o sea, si quisiéramos que esto fuera la gráfica de una función, no podríamos permitir, ¿sí?, que un mismo punto en el eje X, que sería típicamente el dominio, tuviera asignados dos puntos en el eje Y, y esto es lo que sucede, ¿no? Tenemos una X acá que tiene un punto acá y otro punto acá.
Bien. Y entonces estuvimos trabajando con esto hasta ahora. Bueno, la idea es, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a ver funciones propiamente dichas. Tengo que buscar algo para borrar, disculpen un segundito. Bien. La gracia es que ahora, a diferencia del análisis 1, si vamos a análisis 2, ahora vamos a tener también un dominio y un codominio o una imagen. Lo que pasa es que ahora los elementos del dominio, todos estos elementos que están acá, no van a constar únicamente de una coordenada, sino que van a tener dos. ¿Sí? Y de este lado, entonces, en la imagen o en el codominio vamos a tener una sola. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una aplicación o una función, en este caso de R2 en R. ¿Por qué? Porque los elementos de su dominio tienen dos variables, dos dimensiones, ¿sí? Y los elementos de su imagen tienen una sola. Entonces, a esta función yo le meto un punto del plano, ¿sí? Un par de coordenadas x, y lo que me devuelve es un número que pertenece al conjunto imagen. ¿Sí? Se sigue cumpliendo lo que se cumplía antes de que cada elemento del dominio tiene un solo elemento en la imagen. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora cada uno de estos puntos es un par de ordenadas x0 y y0. ¿Sí? Y entonces si yo cambio una de las componentes de este punto, voy a estar cambiando el punto, ¿sí? Por más que la otra sea igual. Y entonces lo que tenemos es funciones a lo que, digamos, que el input de las funciones, ¿sí? Ya no es una sola variable, sino que son dos. En este caso particular, la idea de esta materia no es que sean solo dos, sino generalizar esto a Rn. ¿Sí? Rn sería que yo a la función le meto un vector, ¿sí? Un conjunto de n variables, se le puede decir vector, un punto, ¿sí? Que tiene entonces n variables, y la función me devuelve un número, ¿sí? Que es el resultado, digamos, opera de alguna forma con los números que están contenidos en ese punto para devolverme otro número, ¿sí? Y como decíamos, tiene que cumplir las mismas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, en R2, disculpen acá, volviendo a R2, que es el ejemplo que tenemos acá, una función podría ser z igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esta es como la forma, esta es una forma de escribirlo. Otra forma sería f de xy igual x cuadrado más y cuadrado. Y esto es análogo, ¿sí? A escribir y igual a algo o f de x igual a algo, ¿no? Esto es una variable, esto es una función, esta variable es el resultado de esta función, ¿sí? Es importante tener en cuenta esas dos formas y podemos trabajar con ambas. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Yo a esta función le introduzco distintos valores para x y para y y me va a devolver algo de la variable z, ¿sí? Y así podríamos tener un montón. Podríamos tener una f, vamos a ponerle un nombrecito g, de x, y, z, que fuera x, y más z cuadrado más 3, por ejemplo. Entonces tenemos otra función distinta. Y bueno, este es un poco el concepto, ¿sí? Acá está la cuestión.
No le daría muchas vueltas a esto, no es necesario que sepamos demostrar inyectividad y sobreyectividad, todas esas cuestiones que habíamos visto con funciones en análisis 1, sí que empezamos a familiarizarnos con esta idea de que a una función le meto varias variables y que esas variables, algo que no dije, son independientes una de la otra, ¿sí? Porque si no lo fueran sería como una función compuesta. Ahora vamos a ver un tema más de esto.